extinción. Vamos a cambiar de tema y nos vamos a comunicar con un psicólogo, porque la verdad que el calor, entre otras cosas, además de la molestia, trae a veces una cuota de agresividad, ¿no? La gente está molesta y a veces se enoja, se exacerba y origina algunos inconvenientes. Estamos conectados con Matías Fraternali, que es psicólogo, matrícula provincial 47.596, a quien le damos la bienvenida. Matías, muy buenas tardes, licenciado, ¿cómo está? Él se encuentra en la ciudad hermosa de Mar del Plata. Ah, está en Mar del Plata, bueno, mejor entonces, la debe estar pasando mejor que acá. Matías, un gusto saludarlo, ¿cómo está? Buenas tardes. Parece que no se cortó la comunicación, ¿no? ¿Ahí me escuchan bien? Ahora sí, ahora perfecto. Sí, perfecto, sí. Buenas tardes, un gusto hablar con ustedes. Del mismo modo, un gusto. Bueno, el calor trae aparejado distintos inconvenientes, ¿no? Pero entre otras cosas, a veces también trae como aumenta la agresividad, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, bueno, eso lo podemos ver especialmente en estos últimos días, en donde, bueno, además de la cantidad de turistas que tenemos visitando la ciudad donde me encuentro, tuvimos altas temperaturas y bueno, y eso tal vez en la calle, en los lugares a donde acude la mayoría de la gente, uno puede ver que se da como un incremento de los enojos, de la agresividad, sí, claro. El COVID, la pandemia que todavía nos sigue afectando y que nunca se termina de ir, también ha generado complicaciones a nivel psicológico, ¿no? Sí, desde ya y bueno, un poquito sabiendo que yo iba a tener esta comunicación con ustedes y que íbamos a hablar un poquito de esto, pensaba primero como en dividir las diferentes etapas en las que se dio el COVID, por lo menos acá en Argentina, ¿verdad? Uh-huh. Y bueno, recordaba un poco en lo que fue la primera etapa, en donde se dio como la primera orden de, bueno, de quedarnos en nuestras casas. Recuerdan ustedes estas salidas de un radio no mayor a 500 metros, uh-huh. Y yo recuerdo ahí cómo se daba también, no solo en Mar del Plata, ¿no?, sino también, por ejemplo, en Buenos Aires, en donde veíamos que si alguna persona rompía esa norma era como fuertemente denunciada, o por ejemplo aquí en Mar del Plata ha habido casos hasta como de agresión física hacia esas personas que supuestamente estaban quebrando, digamos, esa norma, porque había como un miedo de que quienes incumplieran eso iban a poner en riesgo a los demás. Entonces eso creo que generó, por lo menos en esa primera instancia, como una ola de agresividad y de enojo muy grande. Después fue cambiando los estados de ánimo, ¿no? De quedarte en casa, como bien decía, a distintas situaciones. Lo que pasa es que me da la impresión que a medida que pasa el tiempo y que no aparece la solución definitiva, eso también va caldeando los ánimos, ¿no? Sí, totalmente. Si bien ahora, digamos, se ve como una... A ver, la gente es como que ha aprobado ciertas cuestiones, como por ejemplo acá las fiestas que se hacen en las playas, en donde realmente es una masividad de gente, donde, por ejemplo, también en un bar acá en Mar del Plata se puede ver que la gente está amontonada. Eso la gente parece aceptarlo. Creo que ahora vamos de cara como a una nueva instancia en donde, con esto del certificado de salud, digamos, quienes lo tengan, quienes no, creo que ahí estamos de cara como una nueva posible escenario en donde, bueno, vamos a ver cómo va a responder la gente con esto, porque claramente va a haber mucha gente que va a quedar por fuera de esto. Esta situación de una especie de negar la realidad es una forma de autoprotección. Es decir, por ejemplo, me reúno, hay after, voy a un after, sé que no uso el barbijo, pero bueno, es como negar la enfermedad y decir que se trata de una gripe. Es como una reacción del organismo ante esta situación. Sí, totalmente. Podría ser pensado como lo que nosotros llamamos un mecanismo de defensa, que uno de ellos es la negación. Es decir, a mí no me va a pasar nada, ya sea porque estoy vacunado, ya sea porque circula la información de que los síntomas que se experimentan con esta variante del COVID son suaves. Entonces alguien puede decir, bueno, de última me quedo 2 o 3 días en casa y no pasa nada. Sí, yo creo que son múltiples razones por las cuales una persona pudiera estar como en un momento como de negación de las circunstancias, ¿no?, que estamos viviendo.
Y tal vez ayudado un poco por algunos datos que a veces no son los más concretos y que se reciben y que se prestan a confusión, ¿no? Totalmente. Eso también me parece que ayuda. ¿Cuáles serían los consejos para encontrar un sosiego, un poco de sosiego ante esta situación? En los términos generales de la población, la verdad es que yo no me siento calificado desde mi profesión, porque desde mi lugar como psicólogo yo trabajo más el caso individual, ¿no? Uh-huh. Digamos, no me atrevería a dar como una opinión que incluya a algo social, general, pero sí, y desde mi lugar de psicólogo, me gustaría resaltar que toda esta situación que estamos viviendo durante todo este tiempo, que ha sido muy extenso, ha generado respuestas muy dispares desde lo individual, ¿no? Entonces, que tengamos cuidado con la generalización de decir el COVID provocó tal cosa en la gente, porque cuando nos detenemos un poquito en el caso a caso vemos que hay muchas diferencias. Uh-huh. Hoy creo que es de común conocimiento, digamos, esta gente que dice que, por ejemplo, al haber estado más tiempo en su casa, descubrió que en realidad no está tan bueno trabajar tantas horas y pasar más tiempo con la familia. Hubo gente que esta circunstancia, por ejemplo, le ayudó a potenciar algún aspecto. Y por otro lado, hubo gente que en relación a sus rasgos de personalidad particulares, una situación como la del COVID y la de estar encerrado mucho tiempo, le ha disparado situaciones que han sido del orden de la patología. Uh-huh. ¿No? Digamos, todos, supongo, tendremos casos cercanos de gente que se ha preocupado muchísimo, que ha desarrollado otros síntomas por estar asustado, que no ha querido socializar. Sabemos también, por ejemplo, en el caso de los niños, las consecuencias que de a poco ahora vamos observando de haber tenido un niño, haberlo sacado del preescolar, digamos, los niños que no pudieron concurrir al jardín de infantes. Entonces, yo mi consejo como psicólogo sería, digamos, si quisiéramos hacer una evaluación, digo, bueno, empecemos por ahí un poquito más desde lo individual y luego vayamos a lo colectivo, para no caer en una generalización exagerada, ¿verdad? Claro, esto que iba a preguntar tiene que ver tal vez con lo colectivo, ¿no? Pero el trabajo a la distancia, ¿es bueno, es malo, ayuda? Bueno, yo de nuevo, no habría que ver los casos. Por ejemplo, para alguien que pudiera tener en su casa, digamos, un espacio que él pueda reservar, que esa persona pueda reservarse para sí, y donde esté cómodo, y donde, por ejemplo, muchas empresas han colaborado en mejorar las condiciones de trabajo de esa persona en su casa, para muchos resultó algo positivo, aunque todavía esto es nuevo. O sea, ¿cuánto tiempo lleva la gente realizando esto de esta manera? No sabemos qué consecuencias a largo plazo puede tener. Por ejemplo, en lo que es la socialización. Claro. Que muchas cosas, por ejemplo, suceden en el ámbito de trabajo. Uh-huh. Uno conoce amigos, conoce gente, tiene otro tipo de oportunidades, en el camino a su trabajo también produce interacciones sociales. Entonces, todavía creo que está en veremos lo positivo y lo negativo del trabajo, como se denomina el home office. Matías, quería hacerte una consulta. Sí. En el terreno de familiar, me toca decirte que me he encontrado, por supuesto, como decís vos, con distintos panoramas, ¿no? de estadios, de cómo se encuentran. En algunos casos me encontré con familiares que se encuentran muy tristes, como que este tema del COVID justamente ha logrado ponerlos tristes y con mucho miedo. ¿Qué se le puede decir a esa persona para que justamente traten de no sé, causar por otro lado para que justamente esto más el COVID, más el calor, no haga todo un gran combo, ¿no? Tal cual, sí. Yo invitaría a esa persona o a la gente que forma parte del entorno de alguien que esté pasando por una situación así, digamos, a utilizar la creatividad. Por ejemplo, mucha gente generó nuevos lazos con vecinos, ¿no? Con los que viven en un edificio. Otras personas tal vez comenzaron a utilizar, digamos, por ejemplo, las redes para comunicarse. Mucha gente conoció, inclusive me incluyo en esto,
las facilidades de la videollamada, ¿no? Digamos, por ejemplo, a mi abuela que tiene 95 años, hacíamos videollamadas y proyectábamos la imagen en su televisor, entonces ella ahí por primera vez había experimentado eso y eso le servía porque era un cotidiano en el que nos podía ver a sus nietos, insisto, con los vecinos. Yo creo que lo que no hay que perder es el lazo humano, ¿no? Digamos, inclusive si estuviéramos de nuevo frente a la situación en donde se recomendara el distanciamiento social fuertemente otra vez, yo creo que aunque sea a través de un balcón, aunque sea a través de una ventana, de un llamado, como hacían, recuerdan ustedes, en un primer momento en los geriátricos, que era terrible porque no permitían que los familiares fueran a ver a las personas que estaban en los geriátricos. Eso me pareció terrible. Entonces, yo diría creatividad y apostar a que lo que nos mantiene vivos es el lazo social, son los lazos afectivos. No hay desarrollo tecnológico que pueda suplir lo que es una mirada con cariño, lo que es una palabra verdadera de aliento. Yo, hasta última instancia, apostaría a eso. Matías, una última consulta. ¿Es difícil detectar una persona cuando realmente necesita el apoyo de un licenciado, de un psicólogo, de hacer terapia? ¿Cuándo la persona tiene algunos síntomas que le permitan saber que está necesitando ayuda? Perfecto. Bueno, primero hay que recalcar que esto, habiéndolo conversado con muchos de mis colegas, la demanda se ha incrementado muchísimo. No todas las obras sociales han podido dar respuesta a la demanda. Entonces, estamos en un momento como de sobredemanda, donde no todos los profesionales pueden dar respuesta, pero yo diría que si una persona se encuentra que le está sucediendo algo y que no encuentra fácilmente la causa o no puede dar una respuesta del motivo por qué se siente así, es un buen momento para hacer una consulta con un profesional. Por ejemplo, si alguien dice, no sé qué me pasa que no puedo dormir, últimamente no puedo dormir, o siento que tengo el pulso acelerado, o siento que sin estar ligado a un suceso me pongo muy triste, y no pueden explicar por qué, yo creo que ese es un buen momento para consultar con un profesional. Correcto. Nosotros termina el programa y salimos corriendo a buscar un profesional. Me piden la tarjeta. Matías, agradecerte este contacto por la claridad de la explicación. Y bueno, seguramente nos vamos a comunicar en un futuro. Cómo no, cuando quieran estamos en contacto. Muy amable. Muchas Matías gracias. Fraternali, que es psicólogo, y bueno, nos daba este panorama, ¿no? Creo que fue muy claro en las distintas preguntas que le hemos realizado, ¿no? Sí, no le hemos pedido el teléfono como para ver si alguien quería alguna entrevista, así que bueno, después en otro momento lo llamaremos. Ahí está.